Hola a todos y todas, mi nombre es María José Guzmán del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y soy especialista en gestión de datos. Bienvenidos y bienvenidas a La Era de las Posibilidades de Decidir el Futuro. Esto es un podcast que se enmarca en el Informe de Desarrollo Humano del 2025 por el Programa de las Naciones Unidas, que tiene básicamente como objetivo poder conversar un poco sobre el futuro del desarrollo humano y el rol de la inteligencia artificial en este futuro. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre estos cambios, la digitalización y la inteligencia artificial y nos vamos a englobar en una pregunta. Básicamente, ¿cómo educamos para decidir y cuidamos para vivir? Y es que en un mundo donde actualmente hay datos, automatización, algoritmos, realmente el papel y el juego cambia, las reglas del juego cambian constantemente y eso también lo que sucede es que las capacidades que teníamos o varían, nos tenemos que reformar y transformarnos. Y ante todo esto existe un ineludible reto que es el sistema educativo, porque deberíamos de garantizar que todas y todas tengan acceso a este tipo de información. Y para eso vamos a hablar con dos personas especialistas, entonces les presento. Nos acompañan dos voces claves. Carolina Flores Jain, coordinadora de la Maestría en Gestión de Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional, además psicóloga y gestora de innovación, con especial interés en creatividad y cultura de la innovación, y el señor Wilber Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación, académico de la Universidad Fidelitas, impulsor de modelos educativos centrados en competencias y preparación para el mundo digital. A ambos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a romper el hielo ahorita y vamos a empezar entonces a leer un pequeño fragmento del Informe de Desarrollo Humano 2025 y comentar un poco desde su experiencia. Bien, me permito leerlo de manera literal y dice: para preparar a las personas jóvenes para que prosperen con la IA, la educación debe enfocarse en los resultados del aprendizaje, así como el desarrollo de una manera de pensar crítica, creativa y relacional, alejada de criterios simples como el aumento de los años de escolarización, que comúnmente es que se mide este indicador. Entonces, Carolina, me permito preguntarte, ¿qué cambios urgentes necesita hoy la educación para responder a las nuevas realidades que trae la inteligencia artificial? ¿Estamos enseñando realmente lo que necesitamos para vivir en este nuevo contexto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y creo que quizá la primera cosa que quiero responder a esa pregunta es, primero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar la educación, tenemos que transformar la forma en la que estamos pensando en la educación en todos los distintos niveles de la educación formal y bueno, lo que compete también en casa. Eso es lo primero. Lo otro es, algunas personas consideran que ya de todas maneras tenemos bastante interacción con la inteligencia artificial desde hace bastantes décadas y quizá consideran que este cambio no es tan trascendental, pero es importante tener conciencia que sí es un cambio trascendental. El nivel al que han llegado los modelos de lenguaje actuales cambian las reglas del juego como usted lo planteaba y nos hacen un llamado a que realmente empecemos a cambiar los métodos educativos para formar esas competencias que usted también mencionó y que flexibilicemos también los programas educativos, de manera que no estemos concentrados, como usted decía, en los años de educación, sino realmente en cuáles son esas habilidades clave que las personas tienen que tener para poder lograr tener una vida plena, porque no estamos hablando solamente de educación para la empleabilidad, que muchas veces es el enfoque, sino nos interesa la empleabilidad porque es un medio para que las personas puedan realmente tener mejores condiciones de vida, pero además para que las personas puedan analizar críticamente la realidad en un mundo que es cada vez más complejo, para que puedan también entender cuál es el tipo de sociedad en la cual quieren vivir, para que puedan comprender incluso la información que tiene relación con su salud. Entonces, realmente necesitamos un pensamiento analítico, ¿verdad? Que lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero no hemos logrado transformar la educación hacia esas habilidades. Necesitamos personas que realmente tengan más capacidad de adaptación a los cambios, que cada vez son más vertiginosos, y entre muchos otros elementos que creo que vamos a poder cubrir y que también sé que don William va a poder abordar. Perfecto, entonces realmente lo que mencionas es una evidencia que se necesita una transformación del sistema educativo, no solamente a nivel de competencias y de componentes o de materias, sino también de agregar a todo eso el contexto de la tecnología, que se vea como parte de, y ante eso también entonces le pregunto a don Wilbert,
desde la universidad, cómo se están adaptando estos modelos formativos para preparar a los y las estudiantes no solo como profesionales, sino también como ciudadanos capaces de actuar críticamente en entornos digitales. Bien, esa pregunta tiene un origen aún más allá de esto. Primero, debemos de hacer transformaciones curriculares. Los contenidos que se enseñan deben ser actualizados, trabajarse modelos por competencias para que los estudiantes puedan ser verificados por el desarrollo y el logro de habilidades principalmente. Además de ello, también los docentes, la forma como se enseña en las clases, en las aulas, en los laboratorios. Debemos de transformar la educación, el formato de entrega de conocimiento para que el estudiante pueda aprovechar las herramientas que tiene alrededor y el docente, con apoyo de estas herramientas, pueda potenciar las capacidades de los estudiantes, siguiendo adecuadamente un currículum actualizado que complemente la tecnología y las habilidades blandas. Yo quisiera ahí agregar algo Adelante. porque ahora que don Wilber mencionaba esa transformación que las personas docentes también tenemos que hacer, existe actualmente mucho temor, ¿verdad?, a que las personas docentes podemos ser sustituidas por una inteligencia artificial, y es importante tener claro que es un poco duro lo que voy a decir, pero si mi clase se puede sustituir con un video, por ejemplo, ¿verdad?, que lo puede hacer un avatar de mí, quiere decir que mi clase es trivial, que mi clase no está realmente generando el proceso de aprendizaje que queremos construir, ¿verdad? Si hubiera un aprendizaje práctico, si hubiera una aplicación práctica de los conocimientos que estamos compartiendo, no es una clase fácilmente sustituible ni fácilmente replicable, pero creo que sí hemos llegado a trivializar la educación de tal forma que nos hemos enfocado en lo memorístico, nos hemos enfocado en solamente depositar una cantidad de información en esas personas estudiantes sin que realmente se logre formar competencias, como lo decía mi colega. Claro, y esto es importante también porque entonces hablamos de que la tecnología no es la que genera el desarrollo por sí sola, sino que necesita esta persona humana detrás que nos permita saber cómo utilizar esa tecnología para potenciar mis clases en vez de verla como mi enemiga, ¿verdad? Entonces llegamos a potenciar y a saber cómo se usa, y el informe lo menciona, de manera segura y significativa, pero la tecnología por sí sola no nos da ese desarrollo, sino que tiene que haber, y aquí entonces le pregunto, doña Carolina, esa alfabetización, ¿qué implica, verdad, esa alfabetización digital en el siglo XXI? ¿Cómo evitamos que el acceso desigual a la tecnología termine generando nuevas formas de exclusión, que podría pasar también? Sí, creo que lo grave es que esta ola nos toma ya un poco por sorpresa, ¿verdad? Y venimos arrastrando una brecha digital que no es otra cosa que una brecha social o una manifestación de una brecha social desde hace bastantes décadas. Es decir, las promesas de la sociedad de la información y el conocimiento no se han cumplido y ahora ya nos está llegando otro cambio tecnológico sumamente fuerte y disruptivo que creo que ni siquiera se equipara al cambio que hemos vivido anteriormente y estamos todavía sin esa preparación. Entonces, definitivamente, la educación es una vía en la que tenemos que enfocarnos muchísimo porque realmente es el canal por el cual podemos formar esas competencias y esas habilidades en las personas. Y creo que algo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es que hasta hace algunos años, por ejemplo, para un puesto de un portero o de un oficial de seguridad privada, usar una computadora no era necesario, pero ahora se convierte en indispensable. Entonces, formar a las personas no solo en acceso, en uso, sino en apropiación de tecnología, es una deuda que ya tenemos. Y ahora tenemos que sumarle la inteligencia artificial como otra de esas que no es ni siquiera una herramienta, es una transformación total que tenemos que incorporar en las aulas. De otra manera, sí vamos a tener una mayor brecha y creo que esa brecha se puede ensanchar, sobre todo entre las personas que tienen acceso a la educación formal y las personas que no lo van a tener. Porque suponiendo que logramos esto que planteaba don Wilber con respecto a la formación de competencias, de pensamiento crítico, entre otras cosas, eso lo vamos a lograr a través de un proceso de educación formal. Pero ¿qué pasa con las personas que no están ni siquiera llegando a acceder a la educación formal? Claro, y en este tema mencionabas un punto clave, que son las capacidades humanas. Y realmente si no hay capacidad humana para poder
afrontar esta transformación digital, entonces, ¿dónde estamos? Y muchas de las carreras actualmente en algunas universidades y demás han venido trabajando en estas habilidades blandas, en estas competencias que todavía hace falta. Entonces, aquí me permito preguntarle a don Wilber, ¿qué lugar tienen las llamadas habilidades blandas como pensamiento crítico, la empatía o colaboración en una educación digitalmente avanzada? Básicamente, ¿cómo integramos todos estos sin que nadie quede rezagado frente a las competencias técnicas también? Porque ahora entonces ya no es solamente la competencia técnica, sino también esta competencia que va más allá y que ya es también de la parte ética, que va muy ligado. Entonces, adelante. Sí, claro. Como lo decía anteriormente, el profesional se está formando tecnológicamente hablando bien, ¿verdad? Hemos estado desarrollando perfiles tecnosolucionistas, por decirlo de alguna manera, apoyados con la tecnología. Sin embargo, el hecho de incorporar las habilidades blandas no es un complemento, es esencial, porque las habilidades blandas vienen a realmente humanizar las soluciones que se van a estar desarrollando por los profesionales, aprovechándose del pensamiento crítico, creativo, aprovechándose del trabajo colaborativo, aprovechándose de este cúmulo de habilidades que nos hacen seres humanos, en donde podemos separar una solución generada por IA y transformarla con apoyo del ser humano en soluciones concretas, factibles y socialmente aceptables. Muchas gracias. Y es que vamos a ver, si nos vamos un poco más atrás de 1975, que empiezan a salir las primeras computadoras portátiles y demás, venimos hablando de tipos de transformaciones, transformaciones digitales y de las barreras que han habido en el sector educativo para poder acceder a estas. Ahora venimos hablando de toda esta parte también de inteligencia artificial y aún hay ese tipo de barreras y aún persisten barreras, ¿verdad? Y esto nos dificulta, ¿verdad? No solamente el acceso digital, sino también aprender y participar y ejercer derechos también en estos temas. Entonces, les consulto a ambos, ¿qué transformación se necesitan para que el acceso digital no sea una barrera, sino más bien una puerta de entrada a estos derechos? Entonces, Carolina, si gustas empezar. Yo creo que estamos hablando de un conjunto de competencias que también favorecen eso, ¿verdad? Si las personas tienen acceso a información, pero además pueden entender esa información y transformarla en conocimiento, si las personas tienen mejores oportunidades de educación, evidentemente eso implica que van a conocer mejor sus derechos y también van a saber cómo ejercerlos, ¿verdad? Esto que yo planteaba al inicio de, bueno, si yo no logro entender la información médica o la información de salud o la información de investigación científica que tiene que ver con un impacto en mi salud, quizá no puedo acceder a ese derecho de acceso a la salud de la mejor manera. Entonces, todo lo que estamos conversando en realidad, con o sin inteligencia artificial, no sé si mi compañero está de acuerdo, pero con o sin inteligencia artificial es lo que teníamos que estar formando desde hace muchísimo tiempo. Es la labor primordial de ser educador o educadora. Lo que pasa es que ahora esto queda mucho más patente. Por ejemplo, hemos discutido por muchas décadas y desde el sector empleador muchas veces se ha criticado a las universidades porque estamos formando competencias blandas o porque estamos enfocándonos en humanidades. Y ahora esa discusión no tiene sentido porque nos estamos dando cuenta que el gran diferenciador que los seres humanos vamos a poder aportar a esta transformación y que además lo que realmente nos va a permitir continuar teniendo un rol en la creación, en la innovación, en el arte, en todo lo que nos hace humanos, es justamente esa formación en humanidades, esa formación incluso más generalista, ¿verdad? Que vaya más allá de una solución técnica construida desde un escritorio y trabaje con las personas y diseñe con las personas de manera colaborativa. Entonces, en este sentido, a la hora de hablar de ejercer los derechos, estamos hablando de potenciar de nuevo al ser humano, ¿verdad? Y el ser humano también en su entorno y en su ambiente, ¿verdad? Porque no necesariamente hablar de soluciones centradas en la persona es suficientemente integral. Ahora podemos empezar a hablar de soluciones centradas en la vida, en donde estamos involucrando otras especies incluso, porque es parte de la recuperación de eso que hemos ido quizá dejando un poco de lado, pensando en soluciones más tecnificadas. Adelante, don Wilber. Sí,
yo quisiera hacer un zoom un poco más grande en el tema sobre accesibilidad a la tecnología. Yo creo que Costa Rica es un país beneficiado en muchos sentidos. En la GAM hay excelentes servicios, pero fuera de la GAM tenemos una serie de dificultades, limitaciones de acceso, limitaciones de dispositivos, de universalizar ese acceso a la tecnología en zonas rurales que permitan acceder a los recursos que las universidades tienen a disposición para el estudiantado. Entonces, esa brecha hay que reducirla implementando algún tipo de política pública, algún tipo de asociación con terceros que puedan potenciar la universalidad del acceso a la tecnología como un medio, por supuesto, como lo hemos estado comentando acá, como un medio para alcanzar una educación de calidad que complemente la tecnología con el desarrollo de habilidades blandas, con el discernimiento, para formar profesionales de un futuro tan cambiante y tecnológico, pero que también requiere de humanidad. Claro, entonces básicamente el acceso a la digital, la tecnología y demás es solamente el primer paso. Lo realmente transformador se convierte en cuando veamos cómo lo usamos, para qué lo usamos, quién la está usando y en qué contexto se está usando. Ahí es donde realmente la tecnología empieza a ser transformadora. Entonces aquí me permito leer un párrafo del informe de desarrollo humano que menciona muy bien estas partes que ustedes mencionan, y es que dice que el avance científico y tecnológico, especialmente la inteligencia artificial, ha transformado nuestras sociedades no por sus propiedades técnicas en sí, sino por las decisiones humanas que guían su uso. La IA tiene un enorme potencial para impulsar el desarrollo humano, incluso en contextos de alta vulnerabilidad, como mencionaban, siempre que se integre con propósito y equidad. Entonces, en esto me voy al campo de la educación, ¿verdad? Y vemos cómo implica no solamente adoptar estas nuevas tecnologías, no solamente llevar esas tecnologías fuera de la GAN, a las zonas costeras, sino también modernizar el sistema educativo en sí para que todas las personas sean capaces de entender su uso, de saber cómo potenciar, y realmente aquí podemos hablar que podríamos tener dos áreas, o que se aumente la brecha o que se disminuya esa brecha, digamos, entre la tecnología y las personas. Ante esto, me permito entonces preguntarles a don Wilber, ¿qué alianzas o modelos de colaboración podrían acelerar el cierre de la brecha tecnológica en la educación superior y en el acceso al conocimiento? ¿Qué rol juegan las universidades, el Estado y además la empresa privada? Porque si nos ponemos a pensar, esto no es tarea solo de las universidades. A final de cuentas, estamos todos y todas inmersos en esto de las nuevas transformaciones digitales que estamos conversando. Claro, lo que señalas muy atinadamente es el modelo de triple hélice que se utiliza, que nació en Europa y que es totalmente necesario para una adecuada transformación de la educación, donde las universidades van a ofrecer la formación, la capacidad de formación, los docentes, la currícula adecuada para estas tendencias. El sector privado podría ser una entidad capacitadora de recursos, proveer infraestructura e incluso pasantías para que las personas aprendan haciendo en sus lugares de trabajo, en esas pasantías que van a realizar. Y finalmente, el Estado será el proveedor de desarrollo de políticas públicas, incentivar temas fiscales para que esta colaboración tripartita pues genere lo que todos estamos deseando, que es universalizar esta educación con libre acceso, potenciado por la inteligencia artificial, adecuado a cada una de las personas. Claro, y esto es importante porque realmente al ser una colaboración tripartita, como lo menciona, necesitamos que los tres áreas estén igual de comprometidas en el avance y en fomentar esto. Entonces aquí, ya acercándonos también al cierre de esta discusión, le pregunto a Carolina, ¿cómo podemos asegurar que el uso de la tecnología en educación y otros sectores en general se haga con ética, con equidad y con esta participación de quienes serán sus usuarios y sus usuarias al final, ¿verdad? Sí, en ese sentido algo importante también es que no solo hablemos de universidades, Estado, empresa privada, sino empezar a hablar también de la sociedad civil, ¿verdad?
que son al final personas con las cuales hay que co-crear o hay que codiseñar las soluciones. Y en este sentido también creo que es importante que para un uso ético, la conversación no la dominen en los fines comerciales. En este momento la conversación de inteligencia artificial en su mayoría está dominada por empresas que están desarrollando las soluciones y que tienen fines comerciales, y eso hay que también tener una postura crítica frente a ello, de manera que, por ejemplo, las instituciones educativas podamos tomar decisiones con cierta distancia, ¿verdad? Y decisiones que al fin y al cabo respondan a los fines que nosotros nos interesan, ¿verdad? Que no necesariamente son los mismos fines que tienen las empresas desarrolladoras, y eso hay que tenerlo bien claro. Y lo otro es que tenemos que empezar también a vislumbrar los riesgos, ¿verdad? Que no los hemos hablado aquí y que son bastantes. Hay riesgos importantes para la democracia, hay riesgos importantes en términos de empleo, que necesitamos entonces ponernos de acuerdo los distintos actores, ¿verdad? Que no son solo gobierno, no son solo las universidades, no podemos hacerlo solas. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el tipo de sociedad que queremos construir y que queremos mantener. Y en ese sentido, tomar las decisiones en política pública, también tomar las decisiones en términos de las estrategias comerciales de una manera en que podamos sostener no solo el medio ambiente, ¿verdad? Sino que podamos también sostener los sistemas democráticos, sostener los modos de vida que realmente queremos que la sociedad logre alcanzar, porque de hecho, en términos de bienestar, ¿verdad? Y de desarrollo humano, pues no estamos en los índices en donde quisiéramos estar. Entonces, a partir de esas metas que tenemos y que debemos tener como sociedad, como todos podemos en conjunto tomar las mejores decisiones para construir ese futuro. Muchas gracias y bueno, llegamos al final de este podcast. Queremos primero agradecerles por esta conversación tan enriquecedora. Realmente es un tema que da para mucho, todavía hay muchas cosas que se pueden hablar, pero realmente lo que hablamos aquí es bastante importante, y yo creo que por otro lado también el lema que mencionamos al inicio, que educar para decidir, crear y cuidar para vivir, no solamente el lema, sino que es una responsabilidad, como lo mencionaban, de todos y todas. Si no empezamos por educar, por generar espacios, por ir disminuyendo esa brecha digital y no solamente empezar por esa alfabetización, también podríamos generar huecos en servicios como salud y educación que se han ido virtualizando, y entonces deberíamos también de poder generar espacios para que todos y todas puedan acceder a este tipo de servicios y no generar más desigualdades de las que ya están existentes. El informe de desarrollo humano del 2025 nos menciona que no solamente el desarrollo va desde la parte económica, sino también que hay muchas otras áreas que miden el desarrollo y que tienen que medirse para evitar estas brechas, y además estamos en un mundo de constante cambio, entonces tenemos que ajustarnos a esto. Para finalizar, quiero rescatar un párrafo del informe de desarrollo humano que menciona que el futuro está en nuestras manos al construir una economía basada en la complementariedad, impulsar la innovación con intención e invertir en capacidades que realmente cuentan. Las sociedades tienen la opción de utilizar la inteligencia artificial para ampliar esas elecciones y las posibilidades de las personas. Y es que básicamente la inteligencia artificial podría verse como una herramienta poderosa, pero realmente hay que recordar que el centro de eso son las personas, y con eso es lo que nos tenemos que quedar. Para finalizar, para el programa de las Naciones Unidas es un gusto que nos hayan acompañado en esta serie de podcast. Este es el último de la serie y los invitamos a poder seguir averiguando, estudiando, co-creando con nosotros, y de esta manera poder acomodarnos y ajustarnos a un mundo cambiante y al siglo XXI. Muchas gracias.